Hola, bienvenidos, bienvenidas a todos a un nuevo diálogo EASP en el que vamos a hablar de la depresión en adolescentes y en jóvenes. Vamos a intentar ver cómo se manifiesta y qué cosas se pueden hacer en los momentos iniciales en los que se manifiesta. ¿Qué cosas pueden hacer la familia, los padres, las madres, los profesores, las personas que están alrededor de estos jóvenes y adolescentes cuando detectan que puede haber algún problema de depresión? Cada 7 de abril, cada año, la Organización Mundial de la Salud celebra el Día Mundial de la Salud. Y cada año ese día está dedicado a un tema específico. Este año el tema elegido ha sido el de la depresión. Y es por eso que estamos hablando aquí. La depresión es una condición que se puede tratar y que se puede prevenir, pero se da la circunstancia que pues, prácticamente el 50% de los casos de depresión mayor no reciben nunca tratamiento. Entonces es importante aprender a identificar cuándo puede estar habiendo depresión. Bueno, para hablar de este tema tenemos la suerte de contar con la presencia valiosa de Pablo González Domenech. Él es médico especialista en psiquiatría y psiquiatra en los centros sociales de la Diputación de Granada. Es también experto en el área infanto-juvenil en neurodesarrollo, ¿vale? Y yo soy Carlos Belda, soy psicólogo especialista en clínica, psicoterapeuta y también técnico en el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia en Andalucía. Y entre los dos pues vamos a revisar un poco este tema de la depresión. Bienvenido, Pablo. Bien hallado, Carlos, muchas gracias. En primer lugar, agradecerte a ti que me hayas invitado a participar de este diálogo. Y luego, bueno, efectivamente, la expectativa es que podamos establecer un espacio donde podamos pensar la depresión con un enfoque dirigido pues a la ciudadanía, ¿no?, en general, ¿no? Y yo voy a intentar también en mi parte dirigirme quizá especialmente a los padres de adolescentes y un poco al sector también educativo, a los profesores, ¿no? Bueno, y vamos a ver cómo nos va. Muy bien. Pues, ¿qué te parece, Pablo, si empezamos situando un poco de qué hablamos cuando hablamos de depresión y más específicamente en esas etapas, ¿no?, de la adolescencia y la juventud? Bien, efectivamente. Bueno, yo os sugiero empezar haciendo una pequeña introducción sobre lo que supone la depresión, ¿no?, en la adolescencia, pero para eso me gustaría empezar enmarcando que la salud mental en general es una especialidad, la psiquiatría, una especialidad muy compleja, donde, bueno, es difícil, ¿no?, transmitir quizá qué supone la depresión o describir la depresión en un espacio como este, pero como planteábamos que esto va dirigido también a un foro social en general, yo me gustaría empezar marcando la depresión desde el modelo biopsicosocial, ¿no? Entonces, esta complejidad, bueno, hace referencia a que en la depresión hay una parte que veremos que es biológica o médica, ¿no?, donde hay factores físicos, factores médicos que pueden influir en su origen y en su curso. Luego hay una dimensión psíquica, ¿no?, donde la personalidad del sujeto es clave también a la hora del curso de este trastorno. Y por último, estamos enmarcados en un ámbito social y entonces las relaciones interpersonales son también fundamentales, ¿no?, a tener en cuenta. Luego, bueno, introduciendo a la salud mental así, a la depresión así, me gustaría también introducir también un poco qué supone cuando hablamos de un momento como la adolescencia, ¿no? La adolescencia podemos hablar de que se trata de un momento del tiempo
del individuo que está definido por el cambio, ¿no? Entonces, las tres dimensiones se ven de alguna manera influenciadas por este concepto de cambio. En la parte biológica asistimos a un momento del neurodesarrollo muy intenso donde suceden muchos cambios madurativos a nivel cerebral. Es por eso que en la adolescencia a veces encontramos una cierta diferencia de áreas de maduración cerebral, como puede ser un desajuste entre la maduración de las áreas racionales o más cognitivas y las áreas emocionales, que pueden explicar síntomas que se ven especialmente en este momento de edad, como puede ser la impulsividad, ¿no? Y la disregulación emocional y otro tipo de manifestaciones. En la parte psicológica, el adolescente, la adolescencia, bueno, pues nos recordamos aquí que viene de la palabra adolecer, de duelo, y viene a decirnos que hay una pérdida en este momento de la vida. El individuo pasa de alguna manera de ser niño a ser un adulto, ¿no? Entonces ahí se produce una toma de distancia quizá necesaria entre el niño y los padres, ¿no? Que también va a influir en ese proceso de maduración y de crecimiento personal, y eso va a estar en juego en la depresión también, ¿no? Y por último, en la área social, las relaciones interpersonales son clave también, porque en el adolescente este proceso de cambio se ve muchas veces por esas identidades frágiles y cambiantes, ¿no? Que pueden aparecer en la adolescencia y que van marcando un poco cómo son de importantes los grupos con los que se relaciona el individuo en este momento del tiempo, ¿no? Bueno, eso sería un poco como introducción larga. Es importante saber, ¿no? El contexto, ¿no? En el que del que estamos hablando, para ver cómo puede surgir ese problema del que hablamos de depresión, ¿no? Pero hay una serie de factores que predisponen, ¿no? Que digamos hacen más probable que una adolescente un joven pueda desarrollar depresión, ¿verdad? Ya has mencionado ahí algunos, por ejemplo el tema de la impulsividad. Hay una serie de factores que son tanto internos como externos, ¿no? Que pueden favorecer ese surgimiento, ¿no? Así es. Entonces, efectivamente, bueno, si situamos la adolescencia desde esta complejidad, desde estas tres dimensiones, vamos a ver que va a haber factores en el área médica, ¿no? Factores más de tipo biológico. Por eso pensamos que la adolescencia, en los estudios nos demuestran que aparece más en las mujeres que en los hombres, ¿no? Y esto se debe a factores más biológicos, factores donde, además del peso psicosocial, también hay una parte biológica, orgánica, probablemente hormonal, que produce esa mayor predisposición. Por seguir por los factores más biológicos, luego, si quieres, podemos continuar, tú puedes contar algo más sobre los psicosociales. También, ¿por qué se dice que la depresión es más frecuente en aquellos adolescentes que tienen antecedentes familiares de depresión? Bueno, los trastornos mentales, sabemos que el origen y el curso de los trastornos mentales viene de una interacción entre genes y ambiente, como ocurre en medicina, ¿no? Y bueno, la heredabilidad de los trastornos mentales, que podemos decir que es el porcentaje de trastorno mental que se debe a causa genética, es variable según cada trastorno, pero sí hay una influencia genética, y la transmisión de enfermedades psiquiátricas sigue unos patrones complejos genéticos, pero ese es otro factor importante, ¿no? Un factor más en el área biológica, ¿no? También el tema de padecer enfermedades crónicas, exacto, ¿no? De estar sometido durante un tiempo prolongado a una situación de enfermedad, de dolor, ¿no? Así es. O incluso pues tener características de comportamiento, de personalidad, ¿no? De tipo baja autoestima, ¿no? Eso puede hacer más probable, ¿no? Que aparezca ese problema de depresión, ¿no? Y bueno, pues también el hecho de, por ejemplo, si en una edad en la que uno pasa la mayor parte del tiempo pues en el instituto, en la facultad, ¿no? Si uno tiene problemas de aprendizaje, de seguir esas actividades a las que se le dedican muchas horas al día, pues también es estar expuesto durante mucho tiempo a una condición desfavorable que puede dar lugar a una depresión, ¿no? O incluso también un aspecto que se ha comentado muchas veces, ¿no? El hecho de estar sometido a estrés de una manera crónica, ¿no?
muchas veces al final desemboca en depresión. O sea, sabemos que la respuesta de estrés es una respuesta que moviliza todo el organismo, ¿no? Entonces, si nosotros estamos provocando que esa respuesta esté continuamente disparándose, al final el organismo se agota, ¿no? Y entonces ahí podemos estar empezando a hablar de síntomas depresivos, ¿no? De signos de depresión, ¿no? Exacto. Exacto, sí, al hilo de lo que tú estás comentando, claro, me surge la reflexión de que efectivamente en el adolescente hay una serie de factores a su alrededor, ¿no?, que van a hacer más vulnerable al sujeto, dependiendo de estas tres dimensiones biopsicosociales, de padecer o no un trastorno depresivo, ¿no? Pero también cabría pensar que a lo largo del curso de la adolescencia va a haber factores que en sí provoquen estados depresivos. Es decir, en este sentido nos podemos parar un poco a diferenciar entre qué son estados depresivos, situaciones, como tú planteabas, reactivas, ¿no?, que provocan un estrés y que pueden disminuir el funcionamiento del individuo hacia una depresión, y que finalmente pueden o no desarrollarse hacia lo que sería un trastorno depresivo mayor, ¿no? Entonces, el adolescente, por estas características también concretas, ¿no?, de la etapa del desarrollo, como estamos hablando, se va a ver, ¿no?, seguro sometido a una serie de factores, de estresores, y van a poder tener una mayor o menor resonancia en los síntomas dependiendo de este conglomerado de factores o de dimensiones que estamos analizando. Hay un factor también, Carlos, interesante también, que es el tema de los tóxicos, ¿no? El tema de los tóxicos, el consumo de tóxicos como efectivamente vehiculizador de un trastorno depresivo. Y bueno, en este sentido me gustaría así pararme un pelín en esto y decir que ahora mismo esta sociedad, ¿no?, donde quizás estamos en una sociedad en la que asistimos a la adolescencia más larga de la historia, ¿no?, porque comienza muy temprano el individuo adolescente a cometer conductas, exponerse a situaciones, ¿no?, como pueden ser los riesgos, conductas de riesgo al volante, abuso de sustancias, sexualidad, ¿no?, y termina muy tarde, ¿no?, porque en casa están los chicos hasta muy tarde, y es de alguna manera una adolescencia dilatada, ¿no? Y en ese periodo vulnerable estamos en una sociedad donde hay una epidemia, ¿no?, de cannabis, ¿no? Y esto es un tóxico que cabe trasladar a la sociedad, que a veces es utilizado por la adolescencia incluso como automedicación, ¿no?, para calmar síntomas de ansiedad, para mejorar síntomas depresivos, y otras veces efectivamente es un factor que predispone a la depresión o a otros trastornos más graves. Este factor del consumo de cannabis, alcohol y otras drogas creo que es también muy interesante mencionarlo, ¿no? Y luego también mencionar el hecho de sufrir experiencias traumáticas, dolorosas, difíciles, tipo pues la pérdida de un familiar, el divorcio en la familia de los padres, o las rupturas con los primeros parejas, ¿no? También quizás las situaciones como tú has comentado, ¿no?, la adolescencia va a poner a los adolescentes en situaciones nuevas, ¿no? Por ejemplo, la presión social, ¿no? Se produce mucha presión social ahí, conformando los grupos, las relaciones, y eso sin llegar a hablar del acoso o del bullying, ¿no?, que a lo mejor ahora puedes comentar, pero ya solamente el hecho de pasar por esa etapa de construir las relaciones sociales supone un estrés, ¿no? Y en fin, que como hemos dicho, si no se resuelve bien, pues puede desembocar en ansiedad, ¿no? Así es, yo comparto totalmente lo que tú traes, Carlos, y creo que a propósito de esa presión, ¿no?, nosotros podemos añadir el matiz de una presión en un momento de la vida vulnerable, ¿no?, desde esas tres esferas, ¿no?, bio, psico y sociales. Y en la parte psicológica, ¿no?, también cabría destacar que efectivamente no todas las personas que sufren una presión social pueden entrar en un proceso, por ejemplo, de bullying, ¿no?, como aproximaba. También eso depende cómo el sujeto adolescente, valga la redundancia, se sujeta
en el marco de las relaciones interpersonales en esta etapa de su vida, depende también de cómo se ha construido en etapas del desarrollo tempranas, ¿no? Y entonces ahí cabe hablar efectivamente de cómo han sido las primeras relaciones interpersonales, aquello que también denominamos bajo el nombre de apego, ¿no? Y entonces hay estudios, hay trabajos que van en la línea de relacionar determinados tipos de apego, ¿no? Con una mayor predisposición en la adolescencia y edad adulta a padecer trastornos mentales. Por esto que tú precisamente contemplas, ¿no? Que es el estrés, ¿no? El cómo el sujeto recibe el estrés, ¿no? En esta etapa, ¿no? Bueno, hemos hablado de qué es la depresión, de factores que pueden predisponer o que pueden facilitar la aparición de esa depresión, pero ¿qué te parece si hablamos un poquito de cómo se manifiesta? De síntomas, de signos, diferenciando, ¿no? Síntomas como lo que la persona dice o de lo que se queja, y los signos que serían como lo que alguien externo, ¿no? O bien sea un familiar o un profesional puede observar de manera directa, ¿no? Por ejemplo, entre los síntomas pues tendríamos irritabilidad, un alto nivel de irritabilidad, sentimientos de desesperanza, sentimientos autodestructivos incluso, ¿no? Alteraciones del sueño, de las pautas de sueño, dolores físicos, ¿no? Frecuentes. ¿Qué más cosas tendríamos? Alteración también en las pautas de alimentación, la disminución de la actividad, que es una característica, es un rango característico en depresión, ¿no? La inactividad, la pérdida de energía física y de actividad, ¿no? El aislamiento. Así es. Sí, efectivamente hay todo un conglomerado de síntomas o quejas, ¿no? Como tú diferenciabas, o signos o señales, ¿no? Que serían físicas, dependiendo de cada individuo. Es verdad que desde este marco de complejidad y entendiendo que no hay depresiones iguales, a mí me gustaría también matizar que estamos ante una especialidad, la psiquiatría, que en este sentido también se diferencia un poquito, se aparta un poquito del modelo de otras especialidades biomédicas, y entonces nosotros no disponemos de unos marcadores biológicos o de una objetividad, ¿no? A la hora de poder catalogar y describir los trastornos mentales, y quizá nuestra principal herramienta sigue siendo la palabra y la escucha y elaborar una buena historia clínica. Entonces, como tú planteas, todo ese listado de sintomatología puede hacer aparecer la depresión del adolescente, quizá algunos matices con la depresión del adulto, como tú empezaste señalando, el primer síntoma del que hablaste, que es la irritabilidad. Efectivamente, cabría destacar que aquí, ¿no? Un adolescente puede estar deprimido y lo que está es enfadado, ¿no? Y da la sensación de que, puede alejar eso a los padres, a los maestros, de identificar que hay una depresión, porque en los manuales de clasificación en el adolescente sí se contempla, y en el niño la irritabilidad junto con la tristeza, ¿no? Entonces no solo es tristeza, sino que hay más cosas, y toda esa lista que tú has traído de síntomas que efectivamente pueden aparecer en una depresión y signos, ¿no? Yo creo que para hablar de los signos la clave es hablar de lo que tú has comentado, de la pérdida de la actividad, ¿no? Hay como el sujeto se apaga, ¿no? Y entonces eso se ve en la alimentación, en el sueño, como tú has planteado, puede verse, ¿no? A esos niveles. Sí. ¿Y qué te parece si hablamos un poquito también de qué hacer, ¿no? Cuando se identifican algunos de estos signos o algunos de estos síntomas, ¿qué cosas se pueden hacer en los primeros momentos, ¿no? No hablamos de cuando ya hay un diagnóstico, cuando ya ha debutado ahí una depresión, sino cuando observamos algunos de estas manifestaciones de la depresión, ¿no? ¿Qué cosas se pueden hacer, ¿no? A nivel de la familia, los profesores,
las personas cercanas, ¿no? A la persona que puede estar mostrando estos signos, ¿no? Sí, es interesante, y además yo creo que aquí lo que intentamos es efectivamente acotar y concretar uno de los principales objetivos de este diálogo, que es transmitir a la sociedad qué se hace, ¿no? Una vez que podemos identificar factores que pudieran predisponer a la depresión, podemos identificar síntomas y signos que tienen que ver con la depresión, y después qué hacemos, ¿no? Bien, desde este modelo así multidimensional, donde estamos enfocando la depresión, diríamos que hay una parte del tratamiento que tiene que ver con más lo biológico, lo médico, tratamientos farmacológicos, fomentar determinados hábitos de vida saludables, ¿no? Y luego hay una parte más de trabajo de la mente, de trabajar la parte más psicológica, que también es terapéutica, ¿no? Y bueno, aquí estamos efectivamente dos colegas, un psicólogo y un psiquiatra, y esto cabe también mencionar el mensaje de que es deseable que se integren los tratamientos psicofísicos, ¿no? En un mismo paciente, ¿no? Yo particularmente no tengo duda de que debe de hacerse de manera integral, ¿no? Pero incluso antes de llegar a un tratamiento, ¿no? O pautas para, digamos, no entrar en depresión, sino cuando se observen primeras manifestaciones, pues igual se puede, no sé, por ejemplo, es bueno que la persona pues pueda hablar de cómo se siente, de qué le pasa con alguien cercano, ¿no? Sin duda. Bien sea algún familiar o algún profesor con el que tenga especial conexión, ¿no? O algún amigo o amiga, ¿no? O también no está mal consultar con algún profesional de proximidad, digamos, con el centro de salud, con el médico de atención primaria, o bien con la orientadora o el orientador del instituto, ¿no? Que también es una persona que puede estar ahí accesible a la mano para explicarle un poco, ¿no? Las cosas que están pasando. Es bueno, por ejemplo, si observamos que nuestro hijo o que un alumno está mostrando algunas de estas manifestaciones que podrían ser depresivas, ¿no? Pues vigilar que no se esté aislando, ¿no? Incluso facilitar que no se quede fuera de los grupos, de conectar con otras personas, ¿no? Un aspecto importante es el mantenerse activo físicamente, el hacer algún tipo de ejercicio físico o de actividad física solo o con otras personas, ¿no? Y eso es, digamos, que una de las maneras de mantenerse ahí sano, ¿no? Y cuidar también el sueño, la alimentación, ¿no? Que no se esté desregulando, ¿vale? Sí. Podría ser otra de las cosas que se pueden hacer, ¿no? Y un aspecto que yo creo que es muy importante, y es que muchas veces cuando acaba avanzando esa depresión, es porque se han ido abandonando todas las fuentes de satisfacción que uno tiene en la vida, ¿no? A veces estamos siempre atendiendo las obligaciones, ¿no? Lo que es obligatorio, y además actualmente vivimos con un estilo de vida con muchas obligaciones, muchos horarios, ¿no? Y muchas veces eso se hace en detrimento de hacer cosas que a uno le gustan, le divierten, son satisfactorias, ¿no? Y muchas veces relegamos esas actividades de nuestra vida, y cuando eso lo mantenemos así durante bastante tiempo, pues llega un día en el que uno dice, bueno, es que nada me satisface, es que no encuentro felicidad en nada de lo que hago, y es que quizás lo llevamos abandonando desde hace algún tiempo, ¿no? Sí, yo creo que es nuclear lo que estás planteando, ¿no? Clave, porque efectivamente, bueno, has comentado yo creo que dos pilares súper importantes, ¿no? Uno de ellos es la comunicación, ¿no? Es decir, la comunicación implica poder hacerse cargo de uno mismo, ¿no? Y poder saber uno dónde está, porque a veces uno se hace cargo de sí mismo y sabe dónde está cuando aparece la parte física, cuando aparecen los síntomas, ¿no? Entonces esto es clave, es decir, la posibilidad, ¿no? de tener conocimiento y acceso uno a lo que le está pasando, ¿no? Y en la parte física, pues totalmente de acuerdo contigo, Carlos, ¿eh? Todas esas medidas que van en la línea de cuidar la salud también física, seguro.
Y una cosa que creo que también es importante, el tema de intentar vivir, ¿no? Relacionado con los estilos de vida, ¿no? De intentar vivir conforme uno quiere vivir, conforme las cosas que uno quiere hacer, ¿no? Más o menos, ¿no? Porque el problema es no vivir en absoluto en la dirección que uno quiere en su vida, ¿no? Eso también genera, creo yo, mucho malestar, ¿no? Y mucha insatisfacción en la vida, ¿no? Entonces, a veces no somos capaces, sobre todo los adolescentes, ¿no? De discriminar esas cosas, ¿no? Que están pasando diariamente y no son fácilmente identificables, ¿no? Totalmente, y ahí es donde vemos esa vulnerabilidad del adolescente que se encuentra en un momento de cierta confusión, ¿no? En cuanto a su identidad, en cuanto a sus objetivos más existenciales y efectivamente, y ese es uno de los trabajos, ¿no? Ayudarle a que, bueno, pueda conocerse mejor en ese sentido, ¿no? Hay un estudio muy interesante que se ha hecho en Reino Unido, se ha hecho con grupos de mayores, con adultos y con niños y adolescentes, ¿no? En el que identifican con una muestra de población muy grande cuáles son los factores que están presentes en las vidas de las personas que viven bien, que manifiestan vivir bien y satisfactoriamente, ¿no? Y digamos, agrupando esos factores en adolescencia han identificado que son 5, que son el estar conectado con otras personas, una manera de promocionar tu bienestar, el estar activo, mantenerse activo físicamente, el aprender cosas, no estar yendo a clases, sino el aprender cosas que te gustan realmente, el tomar conciencia, el aprender a tomar conciencia de lo que nos pasa dentro y de la vida que llevamos, y el fomentar el juego y la creatividad, ¿no? Son como factores protectores, ¿no? Seguro. Eso habla de la motivación, ¿no? De los sistemas motivacionales del adolescente que se ponen de alguna manera desajustados y que es deseable que el adolescente acceda, ¿no? A ellos, los reorganice y los dirija, ¿no? Hacia su bienestar, ¿no? Pues muy bien, Pablo, yo creo que hemos repasado más o menos casi toda la información básica, ¿no? En relación a cómo identificar y qué hacer con la depresión en la adolescencia y en la juventud, ¿no? Y quizá para terminar pues podamos recordar que que podemos hacer mucho para mantenernos fuertes, ¿no? Mentalmente, ¿no? Que no es una cosa para poner en marcha cuando estamos mal, sino que podemos diariamente mantener nuestro bienestar a nivel mental, ¿no? Que es importante consultar a un profesional cuando empiezan a aparecer algunos de estos signos que hemos comentado o de estos síntomas, ¿no? Y que la depresión es algo prevenible y tratable y que tenemos que estar atentos, ¿no? Cuando empieza a aparecer. También cuanto antes se identifica, mejor pronóstico se tiene, ¿no? El tratamiento, y más rápido puede ser, ¿no? Sí, creo que es un mensaje de cierre muy interesante y yo añadiría eso, ¿no? De que nosotros aquí tú y yo hemos tratado de concretar efectivamente una aproximación básica a la depresión. Y bueno, quizá pues reiterarte las gracias por invitarme, porque creo que esto es también compromiso de los profesionales, que podemos acercarnos a la ciudadanía para trasladar algo complejo, pero algo que requiere, ¿no? Lo que yo estoy leyendo de lo que tú comentas, requiere también una actitud activa y participativa de todos, ¿no? La sociedad en general. Pues muchas gracias, Pablo. Carlos, muchas gracias a ti. Venga, gracias. Muchas gracias.